tener un corazón tranquilo, es tener un corazón descansado y reposado en el Señor. Eso es lo que todo corazón desea. Y cuando llegamos a Cristo, el Señor nos ofrece tener descanso, tener consuelo y tener reposo. Pero, ¿por qué razón, hermanos? A veces el cristiano, aunque es hijo de Dios, su corazón no está tranquilo. Si es un hijo de Dios, ¿por qué su corazón no está reposado? Su corazón no está en eso que se llama deleite en calma. ¿Por qué razón, mis hermanos? Y hoy vamos a mirar la razón de por qué un hijo de Dios a veces se angustia con facilidad o con temores. Y estoy seguro que hoy este texto no lo vas a mirar de la misma manera como lo verás hoy en esta mañana. Nuestro texto dice: en aquel tiempo respondió Jesús, Mateo capítulo 11, versículo 25 al 30. Dice nuestro texto: en aquel tiempo respondió Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, nuestro tema central es sencillo: que aquel que viene a Cristo tendrá un corazón reposado. Miraremos esto en dos puntos. Como primer punto, miraremos que el descanso es solo para quienes reconocen que están cargados. Está ahí el versículo 28 que dice: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y segundo punto, miraremos cómo ir a Jesús para descansar. Está ahí del versículo 29. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mis hermanos, se dice que la ayuda es para aquel que la necesita. Si una persona no pide ayuda, es porque pretende estar solo. Vaya. Así que el llamado que el Señor hace en nuestro versículo 27 pareciera que fuera un llamado para todo el mundo. Pero este versículo nos muestra que este texto no es para todo el mundo. Es única y solamente para aquellos que están de la siguiente manera: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. Noten que esta invitación no es para los que se creen fuertes, para aquellos que se creen autosuficientes. No es para aquellos que dicen: yo miro cómo lidio con mis problemas. Yo miro qué hago. Los problemas los soluciono yo mismo. Para ellos no es mi texto. Para ellos no es esta palabra. Esta palabra, esta invitación es para el alma abatida. Para aquel que reconoce estar perdido. Para aquel que está en angustia. Para aquel que en las noches ha dicho: Señor, no puedo más. No tengo fuerzas para seguir. Para ellos es mi texto. Pues venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados, y Él los hará descansar. Mis hermanos, el Evangelio no es para los fuertes.
El evangelio no es para los que dicen, yo en mis fuerzas puedo. Si me lo propongo, yo puedo. Para ellos no es mi texto. Muchos quieren, mis hermanos, vivir la vida sin Dios, sin depender de Él. Prefieren buscar el consejo del pastor, pero no venir a Cristo. Muchos quieren tener a Dios como una parte más de su círculo de vida, pero no como el centro de toda su vida. Prefieren ir al psicólogo, al terapeuta para hallar descanso. Pero la carga se hace más grande y más pesada y la vida más insípida. Mientras el rey está diciendo, venid a mí. Mientras está diciendo esa persona, yo cargo con mis problemas, yo miro qué hago. El rey está diciendo que no debes cargar nada, que sencillamente lo único que debes hacer es venid a mí, pues Él da fuerzas al cansado. Y la palabra dice que Él da fuerzas al que no tiene ninguna, queridos hermanos. El evangelio no es para los fuertes, es para aquellos que no pueden con sus cargas. ¿Por qué preferir que tu mente dé vueltas pensando y pensando sin rumbo fijo, sin hallar solución a ese problema, cuando el rey te dice, venid a mí? Déjame decirte que hay muchas cargas en la vida. Una puede ser económica, financiera, otra de enfermedad, algún problema familiar, alguna amenaza, alguna angustia, alguna depresión, algún estrés, pero cualquiera que esa sea, no se compara a la carga del pecado. Pues todas las demás cargas, hermanos míos, son a raíz de esta. Pues el pecado es la raíz de la preocupación, la raíz de la ansiedad, de la incertidumbre. Tal vez quieres escuchar que los problemas se vayan hoy, en ese momento. Pero la realidad, mis hermanos, como lo hemos dicho, es que siempre las situaciones y las dificultades van a venir. Y vendrán una tras otra. Por lo tanto, lo que el Señor te ofrece no es una vida sin cargas, no es una vida sin problemas. Lo que el Señor te ofrece hoy es el llevar tus dificultades, es el llevarte en medio de la angustia, es el tratar con tu situación difícil, no es quitarla. Es ver cómo el Señor carga tu situación con la que tú no puedes cargar. Y mientras Él carga con ella, tu corazón pueda estar tranquilo y estar aliviado. Hay personas, hermanos míos, que no descansan si el problema no se soluciona. Y solo descansarían si el problema tiene solución. Pero ¿qué tal, mi hermano, si ese problema solo se soluciona en 1 año, en 2 años, en 3 años? Entonces, hermano mío, mientras eso no se soluciona, vas a estar cargado, sin descanso, sin reposo. Hermanos amados, yo no te voy a engañar en esta mañana, porque mi texto dice que venid a mí los que estéis trabajados y cargados y hallarás descanso para su alma. Pero el Señor no está diciendo que va a desaparecer la carga, pero lo que el Señor sí está diciendo es que a pesar de lo que esté pasando, puedas descansar en Él y hallar reposo y hallar consuelo de que Él tiene todo bajo control. Pues como dice Salmos, echa sobre Jehová tu carga, querido hermano. No es que el problema desaparezca, es que el Señor es poderoso para sobrellevar las situaciones por las que estés pasando. Pero tal vez algunos hermanos se puedan sentir impuros por haber infringido su ley, por haber pecado ante su santo nombre, y se sienten indignos ante la pureza de su gran amor, que no creen que el Señor les pueda ayudar con su carga, traer tranquilidad en medio de la situación por la que estén pasando, porque saben que han pecado ante un Dios santo y que han pecado ante alguien que no les ha hecho agravio, no les ha hecho nada. Mis hermanos, hay personas que creen que Dios los va a ayudar si Él ve que su vida está andando correctamente. Y que mientras su vida no esté andando correctamente, consideran que Dios no los va a escuchar para ayudarlos con sus problemas. Pero déjame decirles, queridos hermanos, que el Señor de la gloria nos está enseñando en esta mañana
que Él quiere, queridos, que tú confíes en Él y que si estás cargado por el pecado, si estás angustiado por un pecado, déjame decirte, hermano, echa ese pecado también sobre el Señor y Él traerá paz y tranquilidad a tu alma afligida. No hay mayor bálsamo, Señor amados, hermanos amados, que el Señor diciéndote hoy en esta mañana, venid a mí los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Hermanos míos, ¿has contado hasta 10? ¿Te han dicho tranquilo? ¿Todo esto va a pasar? ¿Te han dicho eso? ¿Te han dado palmadas en el hombro? ¿Te han dado un abrazo y decir tranquilo, esto se va a solucionar? No te sientas solo. ¿Pero qué ha pasado? ¿Aún tu corazón no está tranquilo? ¿Aún tu corazón sigue pensando, perturbado, angustiado? Pero hoy, querido hermano, solo hay una cosa que se debe hacer. Y el Señor es claro al decirla. Venid a mí. Solo es eso. Venid a Él. Mis hermanos, antes de poder seguir en este texto, déjame decirte la razón por la cual el Señor puede alivianar tu carga. Y es porque el texto dice que su corazón es manso y humilde de espíritu. ¿Qué quiere decir? Que el Señor entiende tus cargas. Que el Señor, hermano mío, sabe tus situaciones. ¿Te han traicionado? Hermano, Él sabe tu carga. Porque Él fue traicionado por Judas Iscariote. Y en el último momento, cuando ya iba a morir, todos le abandonaron. Hermano, ¿estás en la pobreza? ¿Estás en la necesidad? Pues Él te entiende. Porque Él nació en un pesebre, en la pobreza absoluta, y murió en una tumba que era prestada. Mi hermano, ¿has perdido a un ser querido? Tranquilo, hermano, Él te entiende. Porque cuando Él iba a la cruz, Él dijo, mi alma está batida hasta la muerte. Por supuesto, hermano, que Él puede llevar tu carga, porque Él entiende nuestra carga. Él entiende nuestras aflicciones. Es el Dios eterno que es tan humilde, queridos hermanos, que se hizo hombre y vino del cielo a la tierra a hacerse como uno de nosotros, pero sin pecado, siendo puro, perfecto y sin mancha. Por supuesto que Él llevará tu carga, porque Él llevó una carga más fuerte, que era la carga del pecado que te llevaba a la condenación eterna, y Él la cargó ahí en la cruz, soportando la inmensa ira del Dios eterno. ¿Cómo Él no llevará tus cargas para que tú tengas ánimo y un corazón descansado y un corazón tranquilo? Y ¿sabes qué es lo más hermoso? Que Él no solo lleva tus cargas, sino que Él también te lleva a ti, querido hermano. Eso es lo más lindo. Pero hay algo para poder proseguir o seguir en este texto. Tenemos que entender que si bien es cierto, y esto es lo más curioso, que el texto pareciera decir, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y cansados, y yo los haré descansar, pareciera que este llamado fuera para todos. Pero como estamos viendo, este llamado es solo para aquellos que reconocen estar cargados. Pero si te fijas en el versículo 25, hay a unos al que el Señor no les quitará las cargas, a los que el Señor no lidiará con ellos. Dice el texto, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. ¿A quiénes el Señor ha escondido el descanso? A los que se creen sabios, a los que se creen entendidos. Esto, mis hermanos, en el contexto se refiere a los escribas y los fariseos, a los que creen que por sí mismos pueden hallar el descanso para sus almas, a los que creen que por sus propias obras, por sus propias acciones, el Señor les va a dar reposo. Pero, queridos hermanos, ese reposo no es para ellos, porque aquel que confía en las fuerzas de sus manos, quiere decir que la obra de Cristo no la necesita. Hermanos amados, podemos ver, por ejemplo,
que estos hombres se creían los eruditos del pueblo judío, se creían, hermanos amados, la crema nata de la teología. Pero el versículo 22, el capítulo 22 y 29 de Mateo, el Señor los hace caer en vergüenza al decir: erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios. Pretendían ser lectores de la ley, pero el rey los avergonzó diciendo en Mateo capítulo 21, versículo 42: nunca leísteis en las escrituras, por tanto el descanso es solo para aquellos que no son como los fariseos, que no se creen sabios, que saben que por sus obras no se pueden salvar, sino que solamente por la muerte de Cristo, que pagó el precio de sus pecados, podrán tener este descanso y este reposo, queridos hermanos. Oh, hermanos, hay un libro que se llama el libro del progreso del peregrino de John Bunyan. Y este libro trata de un hombre que está leyendo la Biblia. El libro empieza diciendo que había un hombre leyendo un libro que fue firmado con sangre. Este es uno de los libros que es el segundo libro más vendido en el mundo, o en su tiempo fue el segundo libro más vendido después de la Biblia. Y la historia cuenta que este hombre, al leer la Biblia, empezó a sentir una pesada carga, pero una carga de pecado, una carga de aflicción. Y él, al tener esa conciencia de su pecado, él comía con esa carga, dormía con esa carga, caminaba con esa carga, y mientras más miraba las escrituras, era más consciente de lo pecador que era. Pero que por sí mismo no podía quitarse esa carga. Y que a medida que iba andando, iba caminando, esa carga se iba haciendo más pesada, muy pesada. Pero que solo cuando él llega a la cruz de Cristo, mis queridos hermanos, esa carga cae al suelo, enseñándonos, hermanos, que solo en la cruz de Cristo se rompen las cargas del pecado que nos traen condenación eterna. Ahora, quienes tendrán descanso para el alma es solo para aquellos a quienes han sido salvados en la gracia de Cristo, que podrán descansar de todas las cosas que puedan suceder en esta vida. Mis hermanos, ustedes han ido a un velorio de los impíos, ¿verdad? ¿Cómo se ponen los impíos en un velorio? Se ponen como personas que no tienen esperanza, lloran, se tiran al ataúd, inclusive algunos se tiran hasta el hueco, hermanos, por el familiar, lloran de manera desesperada, se desmayan. Pero vayan a un funeral cristiano, ¿cómo es? Es en paz, hay tranquilidad, porque hay esperanza, porque hay un Dios que puede traer paz y gran bonanza a esos corazones que están afligidos y abatidos, queridos hermanos. Y no quiere decir esto que no sientan dolor, pero que pueden tener la compostura gracias a la paz que el Señor ofrece para sus vidas. Pero esa paz, esa tranquilidad es solo para el alma que ha entregado sus cargas a Cristo, su pecado en Él, y ha creído que Cristo lo ha salvado por fe y no por obras. El problema de los fariseos es que ellos creían que la salvación era por obras. De hecho, más adelante, vamos a ver más adelante, que ellos han hecho el día de reposo, el día de congregarse, una carga pesada, porque ellos creen que es por las acciones en las cuales los salva. Por ejemplo, escribir 3 letras era pecado en ese día para ellos. Nebrar una aguja era pecado. Comer de un árbol o jalar un árbol o arrancarlo, eso también ya era pecado hacerlo en el día de reposo. Caminar cierta distancia de tu casa, eso también era pecado porque eso ya se consideraba trabajo. Y toda acción que requería algo de esfuerzo, según ellos, malinterpretando la palabra de Dios, llevaba un trabajo. Una carga pesada habían hecho ellos de la palabra de Dios, difícil de llevar. Y ellos confiaban más en lo que podían hacer y no en lo que Dios puede hacer para ellos. Y tristemente, hermanos, por eso dice la palabra que el Señor escondió el descanso a estas personas que creían ser los más sabios y los más entendidos, pero eran los más ciegos. Hermanos amados, ¿cuántas personas hoy en día van a una iglesia y pueden durar 20, 30 años en la iglesia
y leen la palabra, miran la palabra, se saben textos de memoria, pero tú les dices, oye, respóndeme, la salvación, ¿cómo se llega al cielo? Y ellos van a decir, portándome bien o por obras. ¿Qué quiere decir? Que aún el evangelio no les ha sido revelado, porque la salvación, ¿por qué es? ¿Por obras? Es por la fe en Cristo, por la sola fe. Ahora, queridos hermanos, cuando yo creía que el evangelio era por obras, yo andaba cargado. Cuando yo creía que el evangelio era por lo que yo podía hacer, yo andaba angustiado. Pero cuando entendí que el evangelio era por fe, sentí que un gran peso se me vino abajo, queridos hermanos. Y descansé al entender que toda carga fue llevado en la cruz de Cristo. Amén, hermanos. Ahora, en este tiempo, vemos que este pasaje va dirigido, queridos hermanos, a dos grupos. Número uno, a los que están cargados por el pecado y necesitan a Cristo para ser salvos. Y número dos, a los que ya son cristianos, que ya son salvos, pero necesitan descansar. Cuando el Señor dice en el versículo 25, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y se las reveló ¿a quiénes? A los niños, hermanos. ¿A quién revela Dios todas las cosas? Dice, todas las cosas acá es el evangelio de Jesucristo. Pastor, eso es solo para los niños que descansan, pero un niño ¿de qué va a descansar si él no tiene problemas, él no trabaja, él no tiene que pagar deudas? El texto aquí se está refiriendo a todo anciano, adulto, joven, a todo aquel que tiene el corazón de un niño. Que aunque tenga canas, tiene el corazón de un niño. Un niño, mis hermanos, es alguien que no puede cargar con peso. Tiene que el papá ayudarle. No puede. Un niño es alguien que no puede tomar decisiones, porque el niño hay que orientarlo, hay que guiarlo. Y el Señor está diciendo que el evangelio es revelado para aquellos que entienden que están perdidos, para aquellos que comprenden que no pueden sobrellevar las situaciones de este mundo. Para ellos es ese descanso, queridos, para ellos y solamente para ellos. Los hijos de Dios no son autosuficientes o autodependientes. Los hijos de Dios son dependientes de Dios en todo momento y en todo tiempo. Si van a tomar una decisión, ¿ellos qué hacen? Oran. Necesitan la guía del Señor. Para ellos el evangelio y todas las cosas les son reveladas. Mateo 13:51 hace referencia a la sabiduría del reino al decir que todo docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de sus tesoros cosas nuevas y cosas viejas. Un docto, mis hermanos, no saca tesoros materiales, sino sabiduría. Dios dice que la sabiduría vale más que el oro y la plata, y Proverbios dice que todo en cuanto puedas desear no se puede comparar a ella. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Que la palabra de Dios solamente es revelada a los que son como niños, a los que son humildes. Pero el versículo siguiente, el 26, el 27 nos muestra que todos estos secretos, todas estas cosas son reveladas, son comprendidas por una llave que el Padre le dio a los niños. Es decir, que para poder entender todas las cosas del Señor, porque es la única manera para hallar descanso en el alma, dice que solo la van a entender por medio de una llave que el Señor les ha dado. Y dice el versículo 26, sí, Padre, porque así te agrado. Todas las cosas me fueron entregadas por mí. Esas cosas que deben ser reveladas a los niños, ¿a quién se las entregaron? Al Señor Jesucristo. Todas las cosas para ser reveladas están en Cristo. Y esto quiere decir, mis hermanos,
que todos los tesoros y el conocimiento eterno se puede entender y comprender en la persona de Cristo. Pero dice el texto, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Es decir, ¿puede alguien, hermanos, por sí mismo conocer a Cristo Jesús? No, solo el Padre conoce al Hijo. Esto quiere decir que si alguno quiere conocer al Hijo, debe ser por medio del Padre. Pero noten que aquí dice algo, nadie y ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Es decir, que tú no puedes por ti mismo conocer al Hijo ni conocer al Padre, hermano amado. Y dice el texto, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y noten que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Listo. Pero dice también el texto que el Padre es quien va a revelar al Hijo a quien Él quiere, queridos hermanos. Hermanos amados, si el Señor dice, venid a mí los que estéis trabajados y cargados, ¿quiénes van a venir entonces? Aquellos a quien Cristo se les haya revelado. Solo van a venir a Cristo Jesús aquellos a quien el Padre se les haya revelado, queridos hermanos. O sea, este descanso no es para todos, es solo para aquellos que en Cristo comprenden, entienden que sin Él no pueden vivir, no pueden caminar en esta vida, que son dependientes de Jesús. ¿Y por qué razón? Porque el Padre les dio la bienaventuranza de que Cristo les fuera revelado. Por eso, queridos hermanos, cuando miras Mateo, capítulo 16, versículo 16 al 17, se confirma esta verdad. El Señor no se le ha revelado a muchos, pero el Señor llega y le dice a sus discípulos en ese texto, a ver, díganme ustedes quién creen que soy yo. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Y qué dice el Señor? Oh, Pedro, qué inteligente. Wow, Pedro, eres súper pilo, inteligentísimo. Oh, no, eso no es lo que dice, lo baja del pedestal. ¿Y qué le dice el Señor? Bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló ni carne, ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Hermano, si tú hoy reconoces que Cristo es el Hijo de Dios, que solo la salvación es en Él por la fe y no por tus obras, te voy a decir, hermano, bienaventurado eres. Pero eso no fue porque tú eres pilo, porque tú eres muy inteligente, sino porque al Padre le plació que esa verdad gloriosa se te fuera revelada para que descansaras en Él, querido hermano. ¡Qué grande! ¡Gloria a Dios! No fue tu inteligencia, no fue tu pilera, fue la misericordia de Dios que te dijo, te revelaré a mi Hijo. ¡Oh, hermanos! Eres un privilegiado si eso ha sido así. Un privilegiado, hermanos amados. Por tanto, las personas que vengan a Jesús es porque han tenido la revelación de Cristo a través del Padre. Y es aquí donde hay una gran diferencia, donde las personas leen la palabra. Por ejemplo, cuando las personas van a leer Génesis, que dice que el lugar que guía al huerto del Edén son los ríos que salen de ahí. Y uno dirá, uy, toca seguir esos ríos para hallar el huerto del Edén. Pero el que es un niño tiene la llave para interpretar esos textos, todas las cosas. Dice, no, lo que eso muestra es que los verdaderos ríos es la palabra que nos lleva al verdadero Edén, donde está el árbol de la vida. ¿Quién es? Cristo. Amén. Cuando una persona lee Antiguo Testamento y lee cuando el pueblo de Israel iba en el desierto y caía maná del cielo, ¿el qué va a entender? Dios cubre nuestras necesidades. Pero el Hijo de Dios tiene la llave y va a decir, ese texto significa más que eso. Porque Juan dice, yo soy el pan que descendió del cielo, el verdadero maná que trae alimento al alma afligida. Hermanos, gloria a Dios. Toda la escritura, todas las cosas se interpretan en Cristo Jesús. Cuando lees la historia de David y sale David con una honda y tumba a ese gigante, y tú dirás, eso nos enseña que no nos debemos rendir ante los problemas. Pero el que es de Cristo sabe
que el Señor no nos manda a depender de nosotros mismos, sino que eso nos muestra a Cristo, al verdadero Rey que vino a derrotar en la cruz al gigante de la muerte que nos atormentaba y asedía al pueblo, queridos hermanos. Toda la Escritura se interpreta en Cristo Jesús, queridos hermanos, porque solo en Cristo el corazón tiene aliento para el alma. Oh, y es aquí donde llegamos a una parte donde cómo acercarnos entonces al Señor Jesús para poder tener descanso para el alma. Bueno, hermanos, ya estamos entendiendo que si hay algo importante para descansar en el Señor es mirar las Escrituras. Por eso el Señor dice, aprended de mí. ¿Qué dice el Señor? Y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas. Venir a Cristo entonces no es decir, Señor, yo vengo aquí, quítame el problema, chao, me voy. Venir a Cristo no es solo decir, pastor, venga, ore por mí, por esta situación. Y está bien orar, queridos hermanos, por la situación por la que está pasando los hermanos. Claro que sí, oramos por los hermanos. ¿Está alguno abatido? ¿Está alguno enfermo? ¿Qué dice la Escritura? Pida oración, ¿verdad? O sea, llame a los ancianos, oremos los unos por los otros. Pero queridos hermanos, algunas personas creen que descansar en el Señor es solo venir a la iglesia el día domingo. Y chao. Déjeme decirle que hoy tu corazón debe estar más tranquilo, porque has escuchado la palabra de Dios. Pero el lunes, el martes, el miércoles, tu corazón puede pasar por situaciones donde puede tener preocupación, pesadez, angustia. Y cuando estamos solos es cuando más ciertos pensamientos nos pueden acoger, hermanos míos, y afligir el alma. Y aquí el Señor nos da una respuesta. ¿Quieres que tu corazón esté tranquilo? ¿Quieres que tu corazón tenga paz y tenga gozo? Pues vení a mí. ¿Cómo? Aprendiendo de mí. ¿Cómo así? Mirando la palabra, mirando las Escrituras. Porque ¿qué dijo el Señor? El que cree en mí, como dice las Escrituras, queridos hermanos. Y pues por esa razón que como iglesia nos esforzamos mucho en el discipulado. Porque nosotros sabemos que cuando una persona empieza a ver la palabra de Dios, todas las cosas se le empiezan a revelar en Cristo. Ese corazón descansa más. Ese corazón se hace más fuerte. Ese corazón se hace más alentado. Cuando esa persona se acerca y ve que la salvación es por fe. Cuando ve que la palabra de Dios le muestra que hay una justificación, una redención, una predestinación, ese corazón va a hallar más descanso y más fortaleza en el alma, queridos hermanos. ¿Quieres venir al Señor para descansar a Él? Ven y encuéntralo en las Escrituras. Pues aprended de mí, que soy manso y humilde de espíritu. Hermanos, estoy seguro que aquellos que llevan caminando en el discipulado, estoy seguro que hoy en día se preocupan, pero no se preocupan de la misma manera que se preocupaban antes. Estoy seguro que esos corazones, a medida que van recibiendo la palabra, su corazón puede tener situaciones de problemas o dificultades, pero no los derrumba lo suficiente para quedarse en el piso, sino para seguir y ser fortalecidos. Porque estás aprendiendo de Cristo y Cristo tiene un corazón que manso y humilde. Si aprendes del corazón del Señor en su palabra, pues se va a transmitir la paz de Cristo, la mansedumbre de Cristo para poder sobrellevar las dificultades de tu vida, querido hermano. Entonces, aquí es donde nos cae el 20. Hermano, ¿quieres tener un corazón más tranquilo? ¿Un corazón menos preocupado? ¿Qué necesitas hacer entonces? Venir al Señor. ¿Y cómo vienes al Señor? Aprendiendo de su palabra. Hermano amado, mientras estás hoy aquí, ¿no hayas más descanso en tu corazón? Porque estás aprendiendo ¿de quién? De su palabra. Y a medida, hermano, que te levantes a leer la Biblia, a escudriñar las Escrituras, a escudriñar de su palabra, a entender más la palabra, ese corazón va a ser como un roble cada vez más fuerte. Y eso no quiero decir que la persona de pronto no se va a afligir en alguna situación que pase. Puede pasar, pero va a tener la mayor fuerza para poder sobrellevar
las situaciones en la vida. Que el impío se va a sorprender diciendo, oiga, usted con lo que le pasa y tan tranquilo. Oiga, usted con lo que le pasa y yo lo veo calmado. Oiga, yo quisiera tener esa paz que usted tiene, esa tranquilidad que usted tiene. Pero eso es algo que se va cosechando al paso de los años, teniendo una comunión con Dios, mirando las Escrituras. ¿Cuántos hermanos? Usted llega y les dice, hermano, descansa en el Señor. Ah, sí, pastor, yo descanso en el Señor, yo descanso en el Señor, yo descanso en el Señor. Pero hermano, no te veo que estás descansado en el Señor. No, yo sé que el Señor me ayuda, yo sé que estoy tranquilo. Bueno, eso lo dicen las palabras, pero el corazón está turbado, está intranquilo. Y la única manera, hermanos, que Él necesita es fortalecer su corazón día a día en la palabra del Señor. Hermano, si quieres que tu corazón esté tranquilo, abre el corazón de Dios, que es su palabra, para que tu alma esté fortalecida. Y dice el texto, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ay, no, yo no quería esa parte, pastor. Sonaba muy bonito cuando decía solo venía a mí. Porque queremos las cosas ya. Comerciales que dicen, compra esto ya. Llama ya. Obtiene ya. Y quisieran que viniera otro pastor tal vez, ojalá no, y dijera, ese problema se va ya. Ay, no, eso es mentira, hermanos. La vida cristiana es de situaciones difíciles, pero que en Cristo se pueden descansar en medio de la adversidad, gloria a Dios. Pero por eso, hermanos, necesitas constantemente fortalecer tu corazón estudiando la palabra. Por eso, hermanos, aplicaciones prácticas. Levántate todos los días a mirar, así sea, a leer una porción de las Escrituras. Todos los días. Los varones de la casa, procuren 10, 15 minuticos hacer la reunión familiar, así sea para cantar un corito y leer las Escrituras. 3, seguir, hermano, con los discipulados. Amén. Ahorita hay pastores que yo estoy diciembre ando cansado, porque como suspendieron los discipulados, no, hermano, no. Vamos, hermanos, a andar fortaleciéndonos constantemente en las Escrituras. Y por eso la predicación debe ser totalmente expositiva. Porque a medida que vas comprendiendo el Evangelio, tu corazón va a estar más tranquilo, más descansado. Amén, hermanos. Bien, entonces ya sabes cómo venir al Señor para que tu corazón cada día estés más tranquilo. Querido hermano, la paz en el Señor no es algo que se obtiene de la noche a la mañana. Es algo, queridos hermanos, que se va cosechando en el trasegar de los años. Ahora, vendrán momentos donde el Señor te probará y te pasará por situaciones difíciles, donde aprenderás que solo te queda esperar en Él, que Él es tu descanso y tu fortaleza. Amén, hermanos. Padre, te doy gracias por tu palabra, por el Evangelio.